Ok. Ok, dejémoslo allí. Y pues voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar esta parte. Nosotros quedamos la vez pasada en el punto 6. Vamos a trabajar punto 7. Ese resto de sección hasta la pregunta. La pregunta 15. Y vamos a tomar estas 5. ¿Listo? Y vamos a la unidad 2. Ok. Entonces, pues solo está usted. Entonces yo creo que hoy pues nos va a rendir más el tiempo. ¿Vale? Y pues igual voy a tratar de explicar lo más claramente posible para que la información del video pues quede disponible para los niños que no están. Vale, entonces iniciamos. Pues recordemos, iniciamos del punto 7 de esta unidad. Bueno, pero no vamos a iniciar así porque en este punto 7 nos quedó faltando de la anterior sesión. Dice, de acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 5 a 7. Nos dicen, 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes y 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. Y 1024 se puede escribir en potencia como 2 elevado a 10, ¿vale? Eso es lo que vimos allí. Entonces vamos a tener en cuenta esa información pues, para responder la pregunta 7. Dice, un ingeniero necesita saber cuántas veces debe multiplicar el número 2 para mostrar los kilobytes que hay en un gigabyte. ¿Cuál es la expresión que lo muestra? Entonces. Va para acá. Entonces dice, como quiere saber es cuántos kilobytes hay en un gigabyte. Y nos dice acá el problema, que 1 gigabyte son 1024 megabytes y 1 megabyte son 1024 kilobytes. Eso entonces, nos dice, 1024 ¿sí? Megabytes por cada gigabyte, ¿cierto? Por 1024 kilobytes por cada megabyte. Es lo que nos va esto. Y entonces el producto de 1024 por 1024 nos va a representar la cantidad, ¿cierto? De cuántos kilobytes hay expresados por cada gigabyte, ¿cierto? O sea, 1024 por 1024. ¿Sí? Entonces tenemos que decir, como este 1024 es una potencia de 2. Quiere decir que 1024 por 1024 también es una potencia de 2. ¿Vale? Entonces, nos preguntan, para saber cuántas veces debo multiplicar el número 2 para mostrar los kilobytes que hay en un gigabyte, ¿cuál es la expresión que lo muestra? ¿Sí? Es 1024 por 1024. ¿Cierto? Vaya, va para allá, que yo estoy en una clase. Entonces, eso es una potencia. Si quiero saber cuántas veces necesito multiplicar al 2, ¿sí? Es decir, que 2 elevado a algo me dé este producto, lo que necesito calcular es que el exponente, ¿cierto? Y entonces, conociendo la base. Entonces, lo que necesito calcular es el logaritmo en qué base. El logaritmo en base 2. ¿Me explico?
Cuando yo tengo 3 elevado a x igual a 27, ¿sí? Me pregunto, ¿qué exponente le coloco al 3 para que me dé 27? Debería ser el 3, ¿cierto? Porque 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Vale, eso lo puedo determinar así. Pero hay una operación que me permite determinar el exponente con base en la potencia y la base. Eso se define como el logaritmo. Decimos el logaritmo en la base, ¿sí? De la potencia. Y el resultado que obtengo es precisamente el exponente. Como yo lo que quiero saber es cuántas veces debo multiplicar al 2, cuántas veces, a n, ¿cierto? Para que me dé este producto, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular el logaritmo en base a ¿qué? A nuestro amigo 2. Colocar el logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces, o sea que esto no es, y esto tampoco, no es logaritmo en base 10 ni logaritmo en base 1024. No, tiene que ser un logaritmo en base 2. ¿Pero de cuánto? ¿Del 10? No. De este producto, ¿cierto? Para obtener esta Señor. potencia, a partir del 2, pues tengo que calcular el logaritmo base 2 de esa potencia. Lo cual es precisamente el logaritmo en base 2 de 1024, que es 10. La propiedad de los logaritmos lo que nos dice es que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Esa es la ventaja, que nos convierte un producto en una suma. El logaritmo base 2 de 1024 por 1024 es lo mismo que el logaritmo base 2 de 1024, que acá arriba lo tenemos, que es 10, porque es el exponente, y ese producto se convierte en suma. Logaritmo base 2 de también 1024, que también es 10. O sea que 10 más 10 sería lo que tenemos acá, que es 20. ¿Listo? Entonces, esta expresión es la que nos va a dar entonces, teniendo en cuenta que tenemos que expresar kilobytes en gigabytes, y nos va a decir cuántas veces debo multiplicar el número 2 para obtener esa expresión. Ok. Recordemos que tengo a elevado a m, que me da una potencia p. Si yo conozco, mejor dicho, cuánto vale a y cuánto vale p, y lo que quiero calcular es lo que está en el exponente, yo aplico lo siguiente. El logaritmo en base ¿qué? En base a del número p, y eso me da ¿qué? M. ¿Listo? Vale, sí, sí. Eso te dicen 4 elevado a un exponente para que le dé 256. Bueno, ¿y aquí qué? Entonces, ¿qué operación debo hacer? Usted va a poder utilizar la operación logaritmo en base a ¿qué? 4. ¿En base a qué? En base 4, ¿no? ¿En base 4 de cuánto? De 256. Ajá. Y entonces el resultado de hacer esa operación va a ser el exponente que usted tiene que colocarle al 4 para que dé 256. Eso es fácil de calcular porque usted sería multiplicar varias veces el 4 hasta de 256, ¿no? Entonces 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 64 por 4, pues da 256. O sea que ¿cuántas veces se multiplicó el 4 para que dé 256? 4 veces, ¿sí? Como para colocarlo en un ejemplo. ¿Vale? Vale, sí, señor. Ok. Vamos a borrar entonces. Aquí vamos a pasar a la siguiente. Ok. Luego este dice, un estudiante necesita ubicar en la recta a raíz de 3 sobre 2. Para ello utiliza una calculadora a la que no le funciona la tecla de dividir. Entonces solo sale que la raíz de 3 es igual a 1,73, 20, 58, ¿cierto? Entonces,
Entonces, la ubicación de raíz de 3 sobre 2 en la recta real se encuentra ¿en qué lugar? Bueno, pues aquí nos dice que raíz de 3 sobre 2. Bueno, ¿recuerdas cómo dividir decimales? Oh, no, me cogió mal. No, no, se me no recuerdo en ese momento. Ok, Mm, bueno, entonces 1,73. ¿Cuántos decimales nos dan acá? 5, ¿cierto? Tenemos acá con estos 5 también. Sí, no tenemos los demás. Y entonces dividamos entre ¿cuántos nos están pidiendo que dividir? Entre 2. Entre 2. Ok, vale. Entonces, este punto, esta coma decimal, ¿sí? Nos indica pues que esta es la parte entera y esta es la parte decimal, ¿cierto? Entonces se tiene que preguntar como el antes y el después. Antes de la parte decimal, o sea, en la parte entera, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por cuánto puedo multiplicar a 2 para que dé 1? ¿Se puede? No, no se puede. Tendría Bueno, que decimos que no, pero realmente sí se puede. Por 0. Por eso decimos 0 el cociente, Ah, ¿cierto? sí. Sí, 0. señor. Por 2, 0 es menor que 1, listo, no hay problema. 0 el cociente. Y entonces necesitaríamos pasar a la siguiente cifra, o sea, separar la siguiente cifra. Pero pasa que la siguiente cifra ya se encuentra en el dominio de los números que decimales, ¿cierto? Señor. Entonces, en esta parte que se llama ¿cómo? Eh, em, ay, no. Eh, Cociente. Sí. Cociente. Esta parte que se llama cociente, nosotros decimos, bueno, si voy a pasar a la parte de los decimales, pues acá también debería pasar a los decimales. Y entonces coloco la coma decimal y ya entonces separo y digo, ah, bueno, es 17. Entonces ya me olvido de esta coma para continuar con la operación. ¿Sí? Ya que Vale, hice sí, sí. esa separación, ya entonces puedo continuar como si esa coma ya no hiciera paso ahí. Entonces me pregunto, ¿por cuánto multiplico a 2 para que dé 17? O sea, sigo la división común y corriente. Es que sería 8. 8, 2 por sí, 8, ya. 2 por 8, 16. Bajo 1 16. y bajo el 3 ya sin ningún problema porque ya me encuentro en dónde? En los decimales. Entonces, ¿por cuánto multiplico a 2 para que dé 13? Vamos, por 6. 6 Sobra 1, bajo el 2. ¿Otra vez por cuánto? por 6. Por 6. Sobra 0 y bajo el 0. ¿Por 0. cuánto multiplico ahora? Por Por 0, 0 ¿cierto? y 0, 0, Y 0. 0 y bueno, y bajaría el siguiente número que viene siendo el 5, bueno, etc. Pero ya, vea que tenemos ya la precisión suficiente para identificar que o es este o es este, ¿cierto? Señor. Pero mira que nos dice que la ubicación de esa en la recta real se encuentra en dónde? Entre esto y esto o entre esto y esto. Si es 0,86 o bueno, 0, más de 86. ¿Estaría entre 0,75 y 0,80? ¿O estaría entre 0,85 y 0,90? Ah, bueno, entre 0,85 y 0,90. Exacto, 0,85 y pues por acá 0,90, ¿cierto? Claro, Y señor. entonces 86, 87, 88, 89 y 90. Bueno, estas partes deben ser iguales, claramente. Entonces, 85, 86 es por acá y está más corrido 86, entonces por acá en esta parte. Así que efectivamente tiene que estar en este intervalo, entre Entre los 0,85 dos. y Sí, 0,90. ¿Listo? Es decir, sí. no podemos saber exactamente dónde es, pero sí es en algún lugar entre estas dos, entre este valor y este valor, ¿cierto? Es lo que nos están pidiendo que ubiquemos. ¿En qué lugar está? Mm, ok. Eso, vale, entonces ahí ya este ejercicio lo podemos dejar. También nos Y preguntan, sí. Ok. ¿y sí qué? Que está fácil. Ya entendí. Ah, ok, easy. Ok, veamos entonces la pregunta 9 dice,
Si el estudiante debe expresar el número raíz de 3 sobre 2 en forma de potencias, la forma adecuada para presentarlo es ¿cuál? ¿Qué crees tú? Bueno, vamos a hacer un recorderis. ¿Cómo puedo escribir a elevado a menos n? ¿Recuerdas? ¿Lo has visto antes? Señores, hola, esto no, el micrófono se me apaga y se me prende. Permitico. Sí, ¿qué me decía, perdón? Cuando uno quiere expresar esta potencia, pero con el exponente que no quede negativo, ¿cómo lo acomoda? Lo pone como, ay, no, no recuerdo, profe. Bueno, malísima. ¿No? No, no, señor. Bueno, resulta que cuando usted tiene el exponente negativo, usted puede escribir esto como 1 sobre a elevado a m, ¿vale? Sí, señor, ¿Listo? ok, ok, ok. Sí. Entonces, siempre que usted tenga un exponente negativo, lo puede bajar y el exponente le queda positivo. O al contrario, si lo tuviera negativo acá, entonces lo puede subir y entonces le quedaría positivo, ¿vale? O si Ok, está ok. abajo y lo quiere colocar arriba, entonces está abajo positivo, entonces lo sube, en este caso, negativo. Y otra condición es que si yo tengo a elevado a la m sobre n, es decir, con este exponente como una fracción, ¿eso qué representa? Que es la raíz n de a elevado a m. ¿Listo? Son algunas propiedades de la potenciación. Son útiles repasarlas y recordarlas, ¿listo? Entonces, recuerda allí propiedades de la potenciación y la radicación para repasar y aprender pues todas esas cositas, ¿sí? Que son pues, básicas, pero a veces pasan como desapercibida en el aprendizaje de matemáticas. Sí, señor, me dijo propiedades de la que, perdón. De la potenciación y la radicación, ¿sí? Mejor dicho, para que vaya con la terna completa, es propiedad de la potenciación, de la radicación y la logaritmación, porque todas esas tres operaciones son interrelacionadas, es decir, la potenciación es la primera que se define y la radicación y la logaritmación se definen como unas operaciones, vamos por así decirlo, como inversas, ¿sí? De la potenciación, ¿sí? Listo, ya la anoté completo. Para tenerlo en cuenta y repasarlo. Ok. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces, ¿cómo escribiríamos raíz de 3? Raíz de 3. ¿Cuánto es el índice de acá? ¿Cero? No. Ahí estamos hablando de la raíz ¿qué? De 3, ¿no? Sí, pero ¿qué raíz? Cuadrada, cúbica, raíz cuarta, raíz ¿qué? Cuadrática, ¿no? ¿Cuadrática? ¿Cómo? ¿Cuadrática? Raíz cuadrada, ¿no? Sí, perdón, sí. Sí, Raíz cuadrada, cuadrada. qué bueno. Vale. ¿Y el exponente que tiene 3 aquí, cuánto es? 2. No. ¿Cuál es el único exponente que no es necesario colocar? El 1. Ay, no. 1, ¿cierto? Sí, señor. Y en el caso de la raíz, ¿el número cuál es? Si es una raíz cuadrada, ¿cuál es el número?
Am, en 4, profe, no sé, estoy muy perdida. Ok, vale. Entonces, recordemos. Cuando un número no tiene exponente, o por lo menos no lo tiene escrito, entonces nosotros debemos entender automáticamente que el exponente de aquí es un 1, ¿vale? Cuando una raíz no tiene índice acá, ¿sí? Entonces nosotros damos por entendido que eso es un 2. O sea que aquí hay un 1 y acá hay un 2. Según lo que acabamos de escribir, ¿cómo escribiríamos este 3? ¿3 elevado a cuánto? 3 elevado a 2, ¿no? A, Escribimos que si a está elevado a m sobre n, eso es igual a la raíz n de a a la m. Aplicando este proceso en el sentido contrario, ¿cómo quedaría? ¿A elevado a cuánto? Mira la sería posición. 3 de la raíz cuadrada de 2 y daría, ese sería 1, ¿no? Pero, ay, no. Espera, ¿Arriba o abajo? En esta fracción, ¿arriba o abajo? arriba, 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 sí, mire, m, arriba, m. sí, O sea que el exponente aquí es 1. sí. 1 sobre... 2, que, no, Listo, o sea que la raíz de 3, la raíz cuadrada de 3 se puede escribir como 3 elevado a un medio. O sea que eso está aquí y está aquí. Ya podemos ir descartando, ¿vale? sí, Pero resulta que el 2 está ¿qué? ¿Multiplicando o dividiendo? dividiendo, Dividiendo, o sea que eso es raíz de 3 sobre 2, es como si fuera esto multiplicado por ¿cuánto? Por un medio, ¿cierto? sí. Y vimos antes que 1 sobre m, perdón, 1 sobre a la m es igual a elevado a menos m, ¿cierto? Entonces, ¿este 2 qué exponente tiene? Si no tiene exponente, ¿es cuánto? Em, Si no tiene exponente acá, ¿qué número es? em, es 2 o 0. Ah, ¿Qué es acabamos de decir? Cuando un número no tiene exponente, ¿qué número es? 1, perdón, perdón, 1. 1, 1. O sea que esto lo podemos 1. escribir como que. Entonces, recordemos, escribimos esto, entonces sería 3 elevado a un medio por este número elevado a ¿cuánto? A 1. Pero como lo estoy colocando a multiplicar, es decir, lo estoy subiendo, ¿qué pasa con el exponente? También sube, pero negativamente. Pero negativo, o sea que si acá abajo era 1, entonces acá va a ser, Menos 1. ajá, Oh, ¿listo? Eso es lo que estamos sí. haciendo aquí. Entonces, aplicando que cuando tenemos una raíz, eso se puede escribir como una potencia fraccionaria, y que cuando está dividiendo se puede escribir como una potencia negativa. Negativo. Un exponente negativo. Y entonces, pues ya ahí identificamos pues, que la respuesta es La B. P. Entonces sería, decía antes expresar la raíz de 3 sobre 2 como 3 elevado a un medio por 2 elevado a menos 1. ¿Listo? Sí, señor. Un momentico. Listo, señor. Vale. Y vamos a la 10, que es la última parte de ese punto. Y nos dice, bueno, preguntemos lo siguiente. El número que desea ubicar el estudiante pertenece al conjunto de cuáles números? ¿De los racionales o de los irracionales? Entonces, Ajá. Pues estamos hablando sobre
sobre este número. Números racionales, ¿cierto? Sí, pero Ah. mira que acá hay una raíz. Ah, Ok, si, por ejemplo, si fuera la raíz de 4 novenos, bueno, pues resulta que ahí ya podríamos aplicar que es la raíz de 4 entre la raíz de 9, y eso sería, la raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Y resulta que nos llegaría a una expresión que es 2/3, de que puede escribir como 0,66666, y eso no tiene fin, ¿no? Es infinito. Pero hay un problema o una diferencia grande, mejor dicho, entre este número que es infinito y este número que nos muestran acá, que también es infinito. Vea que por eso tiene unos puntos decimales acá al fin, unos puntos suspensivos, perdón, acá al final. Entonces resulta que aparece 1,73205008 y sigue. Pero ¿qué diferencia hay entre este decimal y este decimal? Eo, ¿me lo traes por favor que estoy en una clase? Vale, ¿qué diferencia hay, Kiara? que uno comienza en cero y el otro, ¿no? Puede ser, no. ¿Qué diferencias encuentras así como evidente? Pues, de que uno comienza en cero y el otro pues, en uno, ¿no? Vale, es una diferencia, listo. Pero Y que uno sigue infinitamente, pero con números diferentes, y el uno otro con sigue números iguales. Eso, bueno, muy bien. Bueno, esa es como la esencia. Este de acá, el de los 6, sigue infinitamente, pero repitiéndose ¿qué? Una secuencia, ¿cierto? Sí, señor. En este caso la secuencia simplemente es el 6. Se repite, 6, 6, 6, 6, 6. El 6 se repite, se repite. ¿Y sale de qué? De una fracción, ¿cierto? Ese ¿qué? Ese número decimal sale de una fracción. Mientras que este número decimal sale de una ¿qué? ¿Y una raíz? De una raíz que no es exacta. Muy bien. De una raíz, pero esa raíz no es exacta. Por ejemplo, esto también salió de una raíz, ¿vale? Pero esas raíces eran exactas. Y esas raíces exactas nos condujeron a una fracción, ¿sí? de números enteros, 2/3. Y eso nos condujo a un número decimal periódico puro. ¿Sí? Periódico puro, bueno, sea puro o no, lo que importa es que sea periódico, es decir, que se repite. Hay una secuencia que usted puede encontrar cuál es la secuencia que se repite y la puede volver a retomar y volver a colocar como fracción. El problema con este es que no. Por ejemplo, si usted toma este número decimal y lo convierte, ¿cierto? A una fracción, pues le quedaría 173205008 entre 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. 7 ceros. Ese número de arriba entre 10 millones. Pero resulta que si aparece otro número acá, entonces ya cambia, porque entonces acá usted le mete otro número, bueno, el que sea, X, y acá le coloca otro 0. Y si aparece otro número, y acá va. Y no hay una forma única para expresar ese número. ¿Sí? Entonces a este número, por no poderse expresar de la forma P sobre Q, es decir, como una fracción, ¿sí? Entre dos números enteros, ¿sí? Es imposible hacerlo. Se dice que estos números son no racionales. No racionales, ¿sí? O simplemente irracionales. ¿Listo? Cuando tenemos involucrada una raíz, generalmente una raíz, aunque hay otras clases, ¿no? Como por ejemplo el número pi, también aparece como ese, el número e, el número de oro y otras constantes también por ahí aparecen, son no racionales, son irracionales, ¿vale? Porque no se pueden expresar de la forma p sobre q como una fracción. Sencillamente es imposible. Entonces aquí sí vamos a la pregunta acá. El número que se desea ubicar el estudiante pertenece al conjunto de los números ¿qué?
¿Racionales o irracionales? Pues, estaba pensando al principio que podría ser la C, que dice que son racionales porque al realizar la división genera un decimal infinito periódico. Que eso es lo que entendí, periódico es que el número es igual, ¿no? Que se repite siempre el mismo número. Pero cambié de opinión y creo que es la B, que es irracional porque al realizar la división genera un decimal infinito, no periódico. Perdón, O sea, la de infinito. esta. Esta. Sí, esa. Efectivamente. Entonces, es irracional porque pues, esa división nos genera también un decimal infinito, pero que es no periódico. ¿Listo? Señor. ¿Listo? Entonces, el número que se genera allí es un número irracional, pues porque es un decimal, es la explicación correcta. Aquí dice que es irracional, pero la afirmación es falsa. ¿Listo? La explicación es falsa. Entonces, en este caso, efectivamente, la respuesta es D. ¿Vale? D. Sí, señor. Vale, vale, listo. Vamos avanzando en este sentido. Dice, esta pregunta es libre, es abierta, o sea, es independiente de las otras. Para un partido de las eliminatorias al Mundial, el estadio cuenta con una capacidad de X espectadores. ¿Sí? X es la capacidad máxima, ¿cierto? Si el costo de la boleta en la gradería oriental es de 200.000 y en esta caben 2/5 de la capacidad total del estadio, el dinero recaudado por la tribuna oriental, totalmente llena, está dado por ¿cuál expresión? Podría puede ser la A. Que, pues, sí, sabemos la Dice, cantidad el costo de la boleta en esa gradería es de 200.000, o sea que ese es el precio, ¿cierto? Precio, ¿por cuánto? Por la cantidad es igual al recaudo, ¿no? El precio, ¿cuánto es el precio? de 200.000. 200.000. Por, 2/5 de la capacidad ojo, de estadio. ¿por cuántas personas van a entrar a ese precio? Todavía no se sabe, dice que por... Ah, no, mentira. ¿Cuántas personas pueden entrar en total al estadio? 2/5 partes. No, ¿cuántas personas pueden entrar al estadio? Lee el problema. Que está totalmente llena. No. No, no, no. Pero ¿cuántas personas pueden entrar como máximo al estadio? No sé. Pues dice que en esa sección solo caben esta cantidad de personas que son 2/5. Sí, pero no, o sea, antes de irte por allá, ¿cuántas personas como máximo puede ingresar al estadio? Ese dato no me lo sé. Léelo desde el principio, hasta el primer punto. No Ahí dice que X de espectadores. No, por eso, esa es la cantidad.
¿X? Sí, esa es la cantidad. Ah, ok, o sea, toca Listo, o sea, dividir. eso. Cuando te dicen cantidad no significa que te van a dar un número concreto, ¿vale? Sino que Ah, puede ser un número que no conoces, como en este caso, ¿vale? Es, para un partido de las eliminatorias mundiales, el estadio cuenta con una capacidad X de espectadores, es decir, que ¿cuántos espectadores caben en el estadio? X. X. ¿Sabes cuánto es X? No, yo tampoco, pero no nos interesa, ¿vale? X puede ser 100.000, X puede ser 40.000, X puede ser 90.000, lo que sea. ¿Listo? Lo que dice sabemos que cada precio, cada boleta tiene un precio, un costo de ¿cuánto? De 200.000 pesos. De 200.000. Ahora, en la gradería oriental, y en esta caben 2/5 de la capacidad total del estadio. O sea que ¿cuánta cantidad va a ingresar? ¿2/5 de quién? De X personas en el Exacto, estadio. entonces la cantidad de personas que van a ingresar son 2/5 de ¿cuánto? De X personas Dos en... quintos de X personas, entonces 2/5 de X, lo escribimos así. ¿Listo? Y si multiplicamos el precio por el precio de cada boleta por la cantidad de boletas que se pueden vender, ¿qué es lo que obtenemos? un El dinero recaudado. ¿Y eso con qué lo expresamos? con el dinero que es la D. Con el dinero que es la D mayúscula. Y entonces nos dice 200.000 por 2/5 de X es igual al dinero. Y ya ahí tenemos pues efectivamente una expresión que nos indica cuánto vale D en función de quién. Del precio. Perdón, de De las personas que vayan las a personas X que vayan a ver el partido. ver partido. Eso. Y entonces en ese caso la respuesta es Es la B. la B. Pero bueno, siempre, eso en IFES siempre son relaciones muy sencillas, ¿sí? Sí. Ingreso, costo, usted sabe que pues, el ingreso es la cantidad de artículos que vendo por el precio al cual lo estoy vendiendo, ¿cierto? El costo, la cantidad de artículos que compro por el precio que pago por cada uno de esos artículos. Siempre son esas relaciones así, muy elementales, ¿sí? Pero pues que al colocarnos de pronto que con cantidades desconocidas a veces los pasamos por alto, pero pues tenemos que tener en cuenta de que no siempre nos van a dar cantidades concretas, ¿sí? Sino que también pueden aparecer cantidades que se tienen que tomar en cuenta, pero que son incógnitas, que no se conocen. ¿Vale? Sí, señor. X. X, X. Bueno, y no solo X, ¿no? Puede ser T, Y, bueno, cualquier letra del abecedario que nos pueda representar una Una cifra ahí que... cifra. Exacto. mm, Vale, entonces dice, de acuerdo con la siguiente información, responde a las preguntas 12 y 13. Nuevamente aquí aparece, vea. Ancho, 1/3 de X. Y el largo mide X en centímetros, ¿no? Dice, un celular tiene un ancho que mide la tercera parte de su largo y el grosor es de 10 milímetros. Se decide construir una cinta en goma que lo proteja, que le proteja todo su contorno, perdón, que mide 88 centímetros. ¿Qué pasó, mi amor? No, no se puede salir. Espérate. Venga. Vale, entonces revisemos. Dice, se quiere construir una cinta en goma que proteja su contorno, ¿cierto? O sea, colocarlo alrededor de eso. ¿Cómo se llama o cuál es el concepto que le damos a ese contorno de una figura? pues en este caso le decimos carátula, ¿no? ¿Cómo? Cuando, cuando le damos Hacemos tres cubrimos el cosas. contorno. Perímetro, Sí. área
y volumen. ¿Listo? Si hablamos del contorno, solamente lo que mide alrededor, ¿de cuál de estas nos estamos refiriendo? Al perímetro. Al perímetro. Exacto, el perímetro. ¿Y el perímetro es equivalente a qué? Al contorno. ¿Cómo lo calculo? Por ejemplo, si yo le digo, bueno, esto por acá mide 10 y esto por acá mide 30. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro? ¿Cuánto vale el perímetro? Uy, pues sumaríamos del lado vertical y horizontal, ¿no? Pero ¿cuánto valdría entonces todo el perímetro? El contorno, todo el contorno, ¿cuánto valdría? De todo. 80. 80, ¿cierto? 10 más Mira, 30 más 10 más 30. 40 más 40, 80, muy bien. ¿Vale? Pero en este caso dice que todo su contorno mide 88 centímetros. Quiere decir que, ¿cuánto mide por aquí? Mide un tercio. ¿Un qué? ¿Un qué? Un tercio, ¿no? Aquí dice ¿Un que tercio de cuánto? un tercio de X. Un Un tercio tercio de de X. X. Tranquila, un tercio de Espérame, X. De X. centímetros. ¿Y cuánto mide el largo? X. X. Vale. Dice, si queremos conocer el ancho y el largo de este dispositivo, ¿se aplica qué? Pues que, como usted me dijo, el perímetro, ¿cuánto sería? Pues sumar todos los lados, ¿cierto? Me dijiste, ¿no? Sí, señor. X más cuánto por acá, más X, más cuánto por acá, Más un tercio de X, de X, más otro más, tercio de X. más otro tercio de X. Y la suma de todo esto, ¿cuánto debe dar? Mm. ¿Cuánto debe dar la suma de todo eso? Tiene que dar 88 porque 88 centímetros. Tiene que dar todo esto. Un tercio de X, un tercio de X igual a 88, donde X vale el largo. Se puede decir entonces que, entonces, de eso, ¿a qué nos lleva? Si X más un tercio de X más un tercio de X igual a ¿cuánto? X más X, ¿cuántas X son? 2X. 2X. O sea que podemos descartar, ¿cuál? Ninguna, bueno. Todas tienen 2X. Y un tercio más otro tercio, ¿cuántos tercios son? Yaris, ¿me prendes ese bombillo, porfa? Yaris. ¿Cuánto es un tercio más otro tercio? 2 tercios. 2 tercios, exacto. Recuerde que cuando los denominadores son iguales, se suma lo de arriba, se conserva el de abajo. Entonces, un tercio más un tercio, nunca se te vaya a ocurrir que decir que es 2/6, ¿no? Los de arriba sí, pero los de así estarían multiplicando. Ya me prende la luz por... El profe se le trabó. Que me estaba explicando de que no, no quisiera que eran 2 estos, que siempre eran sumados los de arriba, pero no los de abajo. Profe, ay no, En ese caso cumple esa condición acá abajo. ay profe, se le está Estas, trabando, se le está pausando, disculpa.
Ok, pero no sé qué pasará. Veo como el cosito se mueve a veces, pero no lo escucho. Ok, ¿ahora me escuchas? Sí, señor, sí lo escucho. La pestaña. Bueno, y cerré alguna. Ahí se volvió a ir. Nada. Se volvió a ir. Me está diciendo que debe hacer una y se quedó ahí. Trabado. Ay, no, qué feo. Yo creo que mi internet, profe, pronto. Es Ok, bueno, que estoy por acá en un pueblo y el internet no es muy bueno que digamos. ok. Sí, porque pues yo estoy conectado al Wi-Fi y todo. Sí, yo también, pero no, malísimo. Vale. Bueno, usted me decía que nunca eran dos estos, que siempre se sumaban los de arriba, pero no los de abajo. Siempre y cuando, Entonces, siempre y cuando los números de abajo sean iguales, ¿no? sean iguales, ok. Entonces sumo los de arriba y conservo Los de iguales los abajo. de abajo. Ujú. Mi amor, su casco está allá en la nevera. Vaya, vale. Entonces, efectivamente, pues ya dijimos que pues 2x es la suma de x más x y que 2 tercios de x es la suma de un tercio de x más otro tercio de x. Y sigue siendo. Hola, profe, profe. Ay, no. Ah, hola, hola. Ah, hola, profe. Es que se me está trabando. No, no, señor, no te escucho. Ok. Ya lo escucho, ya lo escucho, ya lo escucho, ya lo escucho. Ya. Sí, señor, qué pena. Ok, bueno, entonces retomamos. Eh, que efectivamente x más x es 2x y un tercio de ¿Dos x más un aquí? tercio de x es 2 tercios de x. Y eso pues propiedad por la propiedad ¿qué? Asociativa de la suma. Mm, ¿Me das un segundito por sí, señor.
Bueno, volví. Sí, señor. Aquí ¿Está estoy. ahí? Vea, vale. Entonces, ahora dice, si deseamos construir una caja donde quepa exactamente el celular, ahí ve que nos están hablando. Perímetro, área o volumen. Área, ¿no? Área, perdón. Bueno, No, también el perímetro. El no, perímetro no, porque ojo, una caja, una caja. necesitaríamos entonces el perímetro. Pues el perímetro es el largo, el ancho y No, mira. De hecho, aquí nos están hablando. el volumen, el largo, el ancho y el alto. Volumen que es el largo por el ancho por el alto. Es decir, como es una caja, ¿cierto? Sí, Una caja para meter el celular, ¿sí? El aparato este, ¿cierto? Entonces dice que es alto, largo por ancho por alto, ¿sí? Largo en centímetros por el ancho en centímetros. ¿Y el alto también debe estar en qué? En centímetros, ¿cierto? en centímetros, sí, señor. Ujú. Vale. Ok. Ok, entonces Eh, nosotros ya tenemos el ancho, que era un tercio, ¿no? Y el alto, ay, no recuerdo cuánto era. El ancho era 10 milímetros, ¿verdad? El grosor, Grosor, el ¿cierto? grosor. Sí, Listo. señor. Es decir, que ahorita tenemos entonces el largo, que es X, por el ancho, que es un tercio de X, por el alto, en este caso sería el grosor, que sería 10 milímetros. Pero mire que X y un tercio de X están medidas en qué? Centímetros. En centímetros, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces el grosor, que es la última que falta, tiene que estar también en centímetros, no en milímetros, ¿vale? Mm, Entonces acá este se descarta, este se descarta. Pero hay un problema. Y es que dice que un centímetro, que son los 10 milímetros, después lo convierten en qué? en centímetros. No se puede. Se tiene que ser que un centímetro siga siendo Un un centímetro. centímetro. Ahora, ahora, este X por un tercio de X no necesariamente tiene que dar 88, ¿sí? Además se debe cumplir que X sea un número y que un tercio de X sea la tercera parte de ese número. Y efectivamente acá tenemos a 33 y acá tenemos a ¿cuánto? A 11, que resulta de coger a 33 y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 3, ¿sí? Es que las medidas efectivamente son 33 y 11, ¿sí? 33 por 11 por 1, y entonces efectivamente da ¿cuánto? 363 metros cúbicos, ¿sí? El volumen de la caja tiene que ser de 363 centímetros cúbicos, ¿vale? Mm, No, ok, pues ok. la explicación que nos dan acá, y que el grosor tiene que ser un centímetro y no lo podemos cambiar a un centímetro por 10 centímetros así porque sí, ¿vale? Mm, Y que allá arriba dice que el perímetro es 88, pero es que esto no es el perímetro, este como es el producto, el volumen. El... Profe, se me volvió a trabajar. subrayado allí, resalta, Profe, está sombreado en este momento, representas el área porque estamos multiplicando una dimensión por la otra. ¿Vale? oh, sí, señor. Entonces, como esto es el área, no tiene por qué ser igual al perímetro, sino que puede ser en este caso
como acá, 33 por 11, que cumple con las especificaciones que nos dice acá, de largo y 1/3 del largo. Vale, ahí concluimos esa parte. Ok. Ahí ya la cogí. Y Entonces, ya vamos a pasar a la 5 y ya. Listo. Terminado. Vale, entonces, pregunta 14. De acuerdo con las siguientes imágenes, responde las preguntas 14 y 15. Dice, producto 1. Refrigérese a una temperatura de entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius. El producto 2 dice, refrigérese a una temperatura de entre -3 grados Celsius a 1 grado Celsius, o centígrados, como lo quieras llamar. El intervalo que representa la temperatura ideal en grados centígrados para que ambos productos se conserven en el mismo lugar es de ¿cuánto? que ambos productos se conserven en el mismo lugar. Bueno, aquí vale hacer como una especie de gráfica. Uno me dice, vea, aquí está el 0, ¿cierto? Sí, Este es el 0. Dice, bueno, es que yo puedo estar desde aquí, desde el 0, ¿hasta cuánto? hasta 4 grados. Hasta 4. Y el otro me dice, no, es que yo puedo estar solamente desde -3. ¿Hasta cuánto? Hasta 1. Hasta 1. Si yo coloco el refrigerador a esta temperatura de por aquí, entre -3 y 0, como dice por acá, ¿será que se me daña este producto? No, ¿no es cierto? No, señor. Ese producto estaría bueno. Sí, porque ahí es que haría más o menos -2, y no se dañaría. Pero el otro sí se dañaría. Me has Porque, dicho, si colocamos la nevera o el refrigerador en este, sí, señor, porque ahí ya se estaría como congelando, por así decirlo. sí, pero ¿cuál se dañaría entonces? El producto 1. El producto 1. Y si lo colocamos por acá, se Ah, conserva el producto 1, pero se daña. el producto 2. Y si lo colocamos antes de eso, pues se dañan ambos. Y si lo colocamos después, se dañan ambos. Y si los También. colocamos aquí, En 0 grados, entre 0 y 1, en algún punto por acá, 0, y algo puede ser. cualquiera, sí, cualquiera, no nos preocupemos, pero que esté no por debajo de 0 ni por encima de 1. ¿Será que se daña el Mm, producto 1? no, señor, no se daña. ¿Y será que se daña el producto 2? No, tampoco se O daña. sea que el intervalo ideal sería de ¿cuánto? De 0, y algo. Desde Que no 0, se, no, que no se pase de 1. Sí. pero que no se pase, De 1. o que llegue máximo a 1. O sea que ¿cuál sería la opción correcta ahí para tener los dos productos? La B sería entre 0 y 1. Porque La la B. intersección de las dos son Ujú. recomendables. Exacto, es la intersección precisamente. Es la que Mm, este está por aquí, desde aquí hasta acá, en esta región, y el otro está en esta región. Y la única región que cumple con las dos características es esta que se llama intersección. ¿Listo? Es la intersección de las dos recomendaciones. O sea, para que los dos cumplan y se conserven, tendría que estar entre 0 y 1, que es la intersección de las dos recomendaciones. Respuesta correcta, B. Dice, la temperatura en la que no se recomienda conservar el producto 2 está dada por, dice, ojo lo que nos dice acá, por aquellos valores X, tal que X pertenece a los valores reales de los números y X está entre ¿cuánto? Entre menos infinito y -3, es decir, en la recta numérica, para acá está el -3. ¿Dónde serían estos valores? Los X que están entre menos infinito y -3. ¿Dónde es menos infinito? Por acá, ¿cierto? sí, señor. O sea que cualquier valor por aquí
está entre ¿cuánto? Entre menos infinito y menos 3, ¿cierto? Sí. Y también aquellos valores que pertenecen a R y que X está entre 1 e infinito. O sea, si por aquí está el 1 y por acá está el infinito, entonces todos estos valores son los que están entre 1 e infinito, Infinito. ¿cierto? Que precisamente nosotros vimos que esta región es donde podía estar el producto 2, esta de acá, y pues obviamente no puede estar por fuera, ¿cierto? Ni a la izquierda de 3, de menos 3, perdón, ni a la derecha de 1. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de expresar esa o de representar ese intervalo de forma gráfica? ¿Entre cuál y cuál estarías ahí inclinada por tener? Entre la C y la A. Podría ser. Entre la C y la A, listo. Vale, bien. Por esa parte estás bien. O sea, estamos hablando de los valores que están, de los que no son permitidos, que son de aquí para allá, de aquí para allá. Vale. Pero mira que en el problema allá arriba nos dice que, a ver, refiere una temperatura de entre menos 3 y 1. Y la respuesta de acá quedaron con corchetes, ¿cierto? Acá Sí, con señor. corchetes en el 14. Quedaron con corchetes. Vale. Si quedaron con corchetes, quiere decir que los puntos extremos, menos 3 y 0, estaban incluidos dentro de las posibilidades, ¿cierto? O sea que los puntos 3, menos 3 y 1 son posibles dentro de la región para conservar el producto. ¿Sí? Y acá vea que aparece con signos de menor que en ambos casos. Y recordemos de la sesión anterior que cuando tenemos menor que o mayor que, los límites no se incluyen, es decir, que acá no está incluyendo a menos. Hola, profe. 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 Ay, no. Profe. Hola. Ay, qué pena, es que ¿Me escucha? sí, ya, ahorita ya lo escucho. Ok. Que eso Entonces decía estamos diciendo, cuando es que, mayor igual o menor igual, se utilizan ¿qué? eh, Corchetes. sí, señor. Recordemos eso. Así como en la pregunta 14. Cuando son mayor igual, menor igual, se utilizan corchetes y también se utilizan punticos negros, Sí, ¿sí? señor. Punticos rellenos. Sí, Mayor esa que no o me menor acuerdo. que, sin el igual, se utilizan paréntesis o se utilizan bolitas en blanco, ¿sí? Mm, Entonces, como estamos hablando de que aquí son menor que, ¿cómo deben ir las bolitas? ¿En negro o en blanco? pero en negro, profe. ¿En qué? Porque en negro porque estamos usando el cochete. Ojo, ojo, vea. ¿Qué símbolo están utilizando? Perdón, sí. Igual. Mayor Perdón, o mayor. menor, solamente, Perdón. sin el igual. Entonces, este indicaría que utilizarían menor igual, lo cual no lo están haciendo. Así que esta queda, por ese sentido, descartada. Y entonces, entre las dos que usted tenía como posibles opciones, la que debería elegir es la C, Las, donde los punticos están en blanco. mm, ¿Listo? no Sigamos. importa si estaban no me quedó claro lo de por qué no eran los puntitos negros y estaban en corchetes. Profe. Vuelvo y recuerdo. Si es menor igual o mayor igual, en estos casos se utilizan corchetes, si están utilizando corchetes, Mm, o los punticos
rellenos. Si es solamente mayor o menor, sin el igual, se utilizan bien sea paréntesis o los punticos en blanco. Blanco. Ah, pensé que era al revés, creo que no lo había No, escuchado bien, pero... no, con el igual, entonces van cerrados, ¿sí? Y rellenos. Ujú. Y sin el igual van abiertos. ¿Listo? Son intervalos abiertos, intervalos cerrados. ¿Listo? Si quieres allí para profundizar, puedes buscar notación de intervalos. Notación de intervalos. Ay, ¿qué lo hice? Ujú. Notación de intervalos. Notación de intervalos. Ok. Listo. ¿Está? Sí. Vale. Vale, vamos a resolver las últimas 5. Finalizamos. Primera, el número de personas que anualmente utilizan un sistema de transporte masivo en la ciudad de Colombia es de 365 millones. Es decir, un promedio de 1 millón de personas por día. Si el costo del pasaje es de 2.000 pesos, haciendo uso de la notación científica, el total de dinero recaudado en un año se puede expresar como. Bueno, ¿cómo escribimos 365 millones? Pues 365 millones. 36,5. Sí, pero escribamos lo normal. Ok, 365 ok. millones, ¿vale? Señor, ¿Son con cuántos ceros? con... ¿Me falta o ahí está bien? Déjame ver. No, ahí sí está bien. Ah, Listo. no. Ah, sí. Ay, perdón, no lo Ahí había está visto. bien, 365 millones. ¿Y eso se multiplica por cuánto? Pues por el precio que paga cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, señor, los 2.000 pesos. Ok. Ahí. Listo. Entonces, ¿cómo podemos escribir esta parte en notación científica? Pues le quitaríamos todos los ceros y pondríamos... Bueno, recuerda que la notación científica nos dice, bueno, deje un número como entero y que sea diferente de cero. Y lo demás, colóquelo en decimal. O sea que la coma la colocaríamos aquí, ¿cierto? Ujú. 3,65. ¿Por 10 elevado a cuánto? Señor, Aquí ya colocaríamos por 10 elevado a cuánto. ¿Cuántas posiciones dejamos después de la coma? 8. Entonces eso quedaría 3,65 por 10 elevado a cuánto? A 8. A 8 por Por 2. 2.000. 2, que es Perdón. el único número que hay diferente de 0. 2 por 10 elevado a cuánto? Por 10. ¿Por 10 elevado a cuánto? A 3. 2 por 10 elevado a 3. O sea que como esto Sí, es una multiplicación, mira, sí, señor. se puede reorganizar. Esto lo multiplica por esto y le queda 3,65 por 2, ¿cierto? Señor. Por 10 elevado a cuánto? Por 10 elevado a 8 por 10 elevado a 3. Pero como vimos en la clase pasada, cuando usted multiplica potencias de igual base, los exponentes de qué? Eh, Se suma. Suman, ojo, eso tiene que quedar clarito, ¿vale? Sí, Eso señor. cuando repase lo que le dije hace rato de propiedades de potenciación, ahí lo vas a ver. Entonces, o sea que sería 3,65 por 2 por 10 elevado a cuánto? A 11. A 11. 10. Miremos a este lado. La de abajo es la única que corresponde con eso.
Y acá al Ah, principio también está escrito correctamente. 3,65 por 10 a la 8 por 2 ok. por 10 elevado a 3. ¿Sí? Sí, señor profe, Bueno, yo creo que me perdí cuando usted me dijo que de dónde salía el 10. El 10 que pusimos aquí para elevar este 8. No sé dónde salió ese 10, profe. ok, Disculpe. vale. Vamos a ver. Ok, vamos con este número. ¿Cuánto es 1 por 10? Eh, 10. Pues 10. ¿Cierto? Bien. Y si ese número 1 lo multiplicas por 100, ¿cuánto te da? 100. 100. Bien. Pues 1 por 10 da 10. 1 por 100 da 100. 1 o el número que sea por acá, cualquiera, por 100, pues va a dar el número multiplicado por 100, ¿cierto? Si Sí, lo señor. multiplico por 1000, pues va a ser 1000. 1000. Suéltalo. 1000. Y así sucesivamente, ¿cierto? Sí, Pero es que señor. resulta que estos números son efectivamente los siguientes. 10 elevado a 1 es 10. Sí. 10 elevado a 2 es 100. 10 elevado a 3 es 1000. ¿Sí? 10 elevado a 4 que sería 10.000. 10 elevado a 5 que sería 100.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, señor. Entonces resulta que usted puede escribir este número 10 como 1, que es el número que no está, que es diferente de 0, multiplicado por una potencia de 10. ¿Sí? O este 100 como 1 por cuánto. Por 100. Pero resulta que en vez de escribirlo así, lo puedo escribir más fácilmente Por así, 11 a la 2. con una potencia de 10. En vez de escribirlo así, ¿sí? Lo escribo así. Bueno, con estos primeros que son poquitos ceros, pues es más fácil, digamos, escribirlo de esta manera que de esta, ¿no? Pero la cosa se va mostrando la eficiencia o la ventaja cuando tenemos, por ejemplo, un 1 multiplicado por unos 10 o 100 millones, que son con 7, 8 ceros, ¿sí? Entonces ahí sí ya sería más conveniente 1 por 10 elevado a 8, como en este caso. Como 365 millones era 365 seguido de 6 ceros más, entonces en vez de voy a escribirlo acá, 365. 5. Entonces la coma iba acá porque eran 6 ceros y estas dos posiciones también las cuento porque tengo que correr la coma y entonces ese número es el 365. ¿Con cuántos ceros? Con 6. 6 ceros. ¿Por qué el 8? Pues porque son los 6 ceros que no los estoy colocando, pero esas dos posiciones también cuentan. Esto, o sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta llegar a la posición donde dejé la coma. Y por eso es que aparecía el 8 allí. Ok. ¿Listo? Ahorita sí. Sí, Tres coma señor. sesenta y cinco por 10 elevado a 8 es la misma manera de escribir 365 millones. Claro. Ahorita sí, ahorita sí. Yo sí decía, se me cortó el internet y así fue horrible. Porque la Ah, explicación seguía, pero no entendí ese puntico. Mm, vale. pues, Y con el 2000 la misma cosa. Es como si fuera acá, 2 por 1000, pero ese 1000 lo escribimos como 10 elevado. a la 3. ¿Qué decir? Hola. Ay. ¿Listo? ¿Me escuchas?
Sí, sí, señor, ahorita sí te escucho. Que a Sigamos. veces no te escucho. Mm, Ok, dice, de acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 2 y 3. En las ciencias naturales se trabajan números exageradamente pequeños. Por ejemplo, el radio atómico del carbono equivale a 0,00000, etcétera, 77 metros. ¿Sí? Escribir ese número es supremamente cansón con ese poco de cero, ¿cierto? Sin embargo, es complejo plasmar este número de tantos dígitos en una sola o en una tabla periódica. Entonces, pues para eso es mejor convertirlo ¿qué? En notación científica. Y resulta que cuando los ceros van corridos hacia la derecha, con números muy grandes, como en lo anterior, el exponente que se utiliza es positivo. Pero en este caso, los ceros van ¿hacia dónde? hacia la derecha, Ah. ¿no? Con respecto a los números que son diferentes de cero. O sea, los 7. ¿Hacia dónde están los ceros? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda y todos están todos esos números, incluidos los que son diferentes de cero, se encuentran dentro de la posición de los números decimales, ¿cierto? Sí, señor. Entonces resulta que aquí usted puede decir, bueno, listo. Entonces, recordemos que la coma siempre se coloca después del primer número que sea diferente de cero. Como tengo dos números, entonces sería 7,7. 7. Y eso lo voy a multiplicar por 10 elevado a ¿cuánto? Ah, uy. Entonces nos toca contar desde ese 7, ¿cuántas posiciones hay hasta llegar a dónde? A la coma. Pasar. 1, 2, ¿Cuántos hay? 11. Hay 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, sí. Entonces sería por 10 a la 11, pero resulta que este 11, como están corridos hacia la izquierda, debe ser ¿qué? Es negativo. Que sería 7,7 por 10 elevado a menos 11 metros. Y pues ya ahí vemos efectivamente la respuesta. ¿Cuál es? La A. Ah, Mm, ¿sí? 7,7 por 10 a la menos 11 metros. Vale, hasta allí todo perfecto. Sí, Bien, señor. pero resulta, bueno, hasta ahí ya. Para la siguiente vamos a repasar algo que también es, digamos, como muy básico. Cuando coges un metro, ¿cierto? Un metro. Y lo partes en 10 partecitas, ¿cómo se llama, cómo se le llama a esa unidad que tenemos? De 10 partes, ¿no? Ajá. ¿Cómo se le llamaría? ¿O cómo se le llama? 10. ¿Una decena? No. No, mm, lo tengo aquí, lo tengo aquí. 10 unidades. Cuando el metro lo partimos en 10 partes, o sea, un metro partido en 10 partes, eso se llama un decímetro. ¿Listo? Un Y eso decímetro. equivale a un decímetro. Y eso equivale a 10 centímetros. ¿Vale? 10 centímetros. Pero si ese metro lo partimos en 100 partecitas, entonces eso es un ¿qué? Sería una unidad. No, mm, ¿Cómo se llaman las partecitas que trae 100 el metro? unidades. No, un centímetro. Ah, mm,
Metro, ¿cómo se llaman? Profe, eso dije, no, ¿no se me escuchó? ¿Cómo? ¿No se me escuchó, profe? ¿No me escuchó? No, no, no te escuché. ¡Ah! No, dije 1 centímetro. Por eso, en No, esta es 1 centímetro. Cuando estamos partido entre 100. sí, Pero señor. cuando el metro está partido, Sí, 2000. Uy, un milímetro, es 1 milímetro, ¿no? exacto. Hola, profe, no le escucho. Sí, la escucho, la escucho. Ah, ok, ok, ok. Es un Ahí juega, milímetro. ahí juega ya en el mesón. Listo. Como le digo yo. Vamos a ver. Estos múltiplos y sus múltiplos. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Ok. Que le escuché como turbio y ya luego no lo escuché. Ok. Mm, ¿Escucha ella? sí, sí, señor. Vale. Yo lo que le decía es que el metro se puede partir en partecitas tan pequeñitas como queramos. Sí, señor. El decímetro partido en 10, el centímetro partido en 100, el milímetro partido en 1000, ¿cierto? Pero hay unidades más pequeñas. 1 milímetro todavía es algo que podemos ver a simple vista, ¿Listo? ¿cierto? Ok. Y esas Después del milímetro, cantidades más pequeñas se llaman metros. No entiendo. entonces puedo partir al metro, ¿no? Y entonces se llama micrómetro, ¿cierto? Micrómetro. ¿Es metros y micrómetros? Hola, profe. Sí, le escucho. Ah, ok. Ay, es que de la nada, como que la pantalla no mía no Ok. reacciona muy tarde. 1 milímetro ¿Sí, no? es 10 elevado a menos 3 metros, ¿sí? ¿Por qué 10 elevado a menos 3? Porque estamos dividiendo entre 1000. Un micrómetro es 10 elevado a menos 6 metros, ¿sí? Es decir, dividido entre 1 millón. Mm, profe, le escucho entrecortado. Ahora no le escucho. Mm, ¿Escucha allí? sí, allí sí. Ok. Es 1 milímetro es 10 a la menos 3. Un micrómetro es 10 a la menos 6. Un nanómetro es 10 a la menos 9. Y una unidad todavía más pequeña es un picómetro. Mm, 10 elevado a menos 12 metros. ¿Listo? ok, sí, ¿no? Esos son para expresar submúltiplos del metro. ¿Sí? Entonces está decímetro, Ya, centímetro, entonces está decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro y picómetro. Cada vez más y más y más y más pequeño. más pequeño. Unidad. Mire que como este está como 7,7 por 10 a la menos 10, nos dio, o sea, a la menos 11.
7,7 por 10 a la menos 11. Resulta que también puedo expresarlo como 77 por 10 a la menos 12. Es decir, ¿Un picnómetro? como 77 ¿qué? Picnómetro. Picómetros, Picómetro, perdón. picómetros, ¿sí? Y entonces, como nos dice ahí, efectivamente, la unidad en la que se está expresado en la tabla periódica el radio atómico de cualquier elemento es en picómetros, que equivale a 10 a la menos 12, lo que acabamos de decir. Es decir, que el radio atómico del carbono en picómetros es ¿cuánto? ¿Cuántos picómetros? En 12. Ah, pero Entonces dijimos que era 7,7 por 10 a la menos 11, ¿cierto? 11. Pero para Bien. expresarlo en picómetros, que es a la menos 12, puedo correr la coma hacia acá para que entonces tenga que recorrer ¿cuánto? 12, o sea que quedaría 77 por 10 a la menos 12. Es decir, corro la coma a una posición a la derecha para que entonces yo tenga que decir que la debo correr ¿cuántas veces? 12 veces. 12, ¿cierto? Entonces el radio atómico medido en picómetros del carbono es de ¿cuánto? Es de 77. Es de 77, o sea, que el radio atómico del carbono es de 77 picómetros, ¿sí? 77 picómetros, ¿vale? Y esa es la conversión que estaremos haciendo, de pasar de 7,7 por 10 a la menos 11 a 77 por 10 a la menos 12. 12, claro. Mm. Ok. Y esta última, estas dos últimas. Dice, la Ok. distancia promedio del Sol a la Tierra es de 149.597.870.700 metros aproximadamente. Nos preguntan, ¿cuál es la expresión en notación científica que equivale a esta distancia, pero en kilómetros? Entonces, recordemos que en kilómetros estamos dividiendo, o para pasar de metros a kilómetros dividimos entre 1000, ¿cierto? Sí, señor. Y dividir entre 1000 es como considerar que estos números pasan a ser decimales, ¿cierto? Sí. O sea que en kilómetros sería 149.597.870,700 kilómetros, perdón. ¿Sí? Y nos dicen que cuál es esa expresión en notación científica que equivale a la distancia, pero en kilómetros. Pues entonces, como tenemos que expresar esto, pero ya teniendo en cuenta que hemos dividido entre 1000, es decir, que esta parte es decimal, y expresar la notación científica, ¿cómo escribimos? 1,495978707, pues para ser exactos hasta lo último, ¿cierto? Por 10 elevado a ¿cuánto? A 10. No, hasta acá. Para llevar la coma hasta aquí. ¿Cuántos son? 9. Me da La, 9. la coma la dejamos aquí. Después del 1 y la que debemos llevar hasta acá. ¿Cuántas posiciones recorre? ¿Ah? 8. 8. Entonces, 8. 1,495978 Sería elevado a la 8. kilómetros. Hola, profe. Pero como estamos la última. Si la raíz cuadrada de 27 se puede escribir como 3 elevado a 3 medios. ¿Por qué? Porque recordemos que 27 por allá se lo dije que es 3 elevado a 3 y esto está dentro de una raíz. Y vimos que pues, cuando está así se puede escribir el 3 elevado a ¿cuánto? A 3. Sobre
2. Perdón, 2. sobre sí. Sí, 2. Ahí Decía, está. iba a decir 1. Entonces, por esa razón es que se puede escribir que la raíz cuadrada de 27 es 3 elevado a 3 medios. Entonces, ¿cuánto sería la raíz quinta de 128? Bueno, entonces, resulta que 128 es una potencia de 2. Sería 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, a la 5, 32, a la 6, 64 y a las 7 sería 128. O sea que 128 es 2 elevado a 7. O sea que se puede escribir como la raíz quinta de 2 elevado a las 7. 7. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería raíz cuadrada de 2 de 28 sobre 2, ¿no? De 2 2, sobre 2, 5, 5 séptimos. ¿segura? Sí, ¿Cuál va arriba? el 5. Mire acá y mire acá. ¿Dónde estaba este 2? El 7, el 7, el 7, el 7. Ojo. El 7, que es el exponente, va arriba. Y el Y 5 el abajo. 5, que es el índice de la raíz, va en el denominador. Entonces, raíz quinta de 128 es lo mismo que 2 elevado a ¿cuánto? A 7. A 7 quintos. ¿Listo? Y había confundido el orden. Ojo, pues el de adentro siempre es el exponente y va arriba. Y este de acá es la raíz y siempre va abajo. Abajo. Sí. Listo, ¿qué hará? ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Vale, entonces recordar propiedades de potenciación, radicación y logaritmación y notación científica, recordarme un poquito sobre eso. Ujú. Recordar los conjuntos numéricos, los números naturales, cuáles son, los enteros, cuáles son, quiénes son los racionales, quiénes son los irracionales. Y también echarle una pasadita por números complejos para antes de eso hablar de los números reales y ahí sí hablar un poquito de números complejos, ver un poquito sobre eso. Y Tengo nada. mucha tarea. Mucha tarea. Dios mío. No sé cómo voy a hacer eso. Ya que esto no solamente le va a servir para ahorita, sino pues para más adelante, en cualquier carrera que vaya a, a realizar. Sí, sí, señor. No Con es esto. tiempo perdido. Listo, Sí, cara. profe. Listo, profe. Por hoy Entonces, sería todo entonces. Y pues nos vemos la siguiente sesión. ¿Vale? listo, profe. Listo. Muchas gracias. Vale, chao, feliz noche. Feliz noche.